Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a presentar un análisis de lo que es la política laboral del movimiento al socialismo más, mostrando las que aparentan ser unas paradojas por las contradicciones íncitas que se va vislumbrando entre lo que se dice y lo que resulta. Para conversar de este tema hemos invitado a la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Tania, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para conversar sobre este tema. Y para empezar, Tania, ¿podrías ayudarnos a conocer cuáles son las características de la política laboral del MAS? Yo creo que para entender la política laboral del MAS y sus consecuencias, es fundamental situarla considerando, yo creo, dos dimensiones. Una de ellas, o sea, el hecho de que el MAS sube al gobierno con un discurso antineoliberal en oposición a todos los resultados nefastos de la política de liberalización de los mercados de fuerza de trabajo en la era neoliberal, y es entonces un discurso antiflexibilización, de lucha contra la eventualidad, ¿no? Y al mismo tiempo asciende al poder, está en sus planes nacionales de desarrollo de forma muy detallada, teniendo un proyecto histórico que propone el desarrollo del capitalismo antiamazónico. Yo creo que es dentro de esas dos dimensiones que es posible comprender un rasgo característico de la política laboral del MAS, que viene a ser la ambigüedad. Es una política ambigua, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que lidiar entre los intereses patronales, entre su propio proyecto, que es la formación de patrones aymaras y quechuas, y los intereses de los trabajadores, tratando de mostrar ante los trabajadores un rostro, digamos, progresista, popular, ¿no? Y a favor de sus intereses. Entonces, yo creo que es el rasgo característico de esta política laboral del MAS, ¿no? Que va a hacer, digamos, que tenga efectos paradójicos, ¿no? Y bueno, entonces, sobre lo que has tú definido como características, has ya presentado un poco lo que son los ejes, pero ¿cuáles serían los principales ejes de esta política laboral? Bueno, dentro de este discurso, digamos, de antiflexibilizador, no antieventualidad, por la antiprecarización también de las condiciones de trabajo, el MAS lo que hace por una parte es inicialmente declarar, digamos, ilegal toda forma de contratación de carácter flexible, es decir, toda forma de subcontrato, de terciarización, que tiene distintas modalidades, digamos, las va a declarar como ilegales, como no aceptadas inicialmente, pero luego, al poco tiempo, viendo las condiciones objetivas en las cuales se tiene que desenvolver incluso su propio proyecto histórico, retrocede y lo que hace es una suerte de legalización de la subcontratación y de otras formas de terciarización. Entonces, lo que dice es, bueno, usted subcontrata, usted terciariza, pero, o sea, tiene que garantizar
que si el contrato dura medio año, 2 meses, 3 meses, usted paga los beneficios sociales durante ese tiempo. Entonces, no es que no sea eventual, es eventual, pero se le tiene que reconocer durante ese tiempo sus derechos. Que esos los hechos se hayan cumplido o no se haya cumplido, eso no depende tanto de la norma, ¿no? Nosotros, a través de nuestro trabajo de terreno, lo que hemos podido comprobar es que eso depende siempre de la correlación de fuerzas y de la propia dinámica del mercado de trabajo, ¿no? Porque hay obreros que están dispuestos a trabajar por la ausencia de trabajo en las condiciones menos favorables, ¿no? Y sin ningún tipo de beneficio. O el patrón les ofrece algún tipo de beneficio, pero luego de un tiempo no cumple, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos alrededor de este tema se han caracterizado también este periodo, pese a la existencia de la norma, ¿no? Pero bueno, eso me estoy desviando un poco. Ese es uno de los rasgos, digamos, fundamentales. El otro es también la inicial promoción de la sindicalización, o sea, como una respuesta, digamos, al periodo neoliberal en el que se prohibió de manera abierta o de manera subrepticia la sindicalización, lo que empieza en el inicio del mes es promover la organización sindical entre los trabajadores. Y esto sí tiene un efecto interesante entre los obreros, porque ellos se animan y empiezan a moverse detrás de la sindicalización, ¿no? Pero luego de un tiempo, o sea, lo que hace el MAS es pugnar por ocupar esos espacios sindicales para controlar también y que no se les vaya de las manos las propias reivindicaciones y la propia lucha obrera. Entonces, a su vez también va a dar unos resultados sumamente paradójicos, ¿no? O sea, por una parte se quiere promover por la sindicalización, pero por otra parte se lo quiere enmarcar dentro del proyecto histórico que él más vino a llamar el proceso de cambio, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? Otro rasgo que es interesante de analizar es el de la política salarial, ¿no? Porque en la cuestión de la política salarial, lo que se tiene, y es un discurso además que de manera continua ha utilizado el régimen del Nobel, es que ellos aparecen como a favor de los trabajadores, porque de manera continua durante varios años han ido negociando y aceptando, digamos, una subida del salario nominal, ¿no? Y en esto quiero hacer hincapié, porque evidentemente se trata de una subida del salario nominal, y para tener una idea de que si realmente esto ha favorecido y ha mejorado las condiciones de vida de los trabajadores, hay que necesariamente detenerse en lo que tiene que ser, digamos, la capacidad de compra de este salario, lo que se llama salario real, ¿no? Bueno, digamos, eso también tiene resultados bastante contradictorios, ¿no? Que finalmente lo que muestran van a desenmascarar, podemos decir, el contenido de clase del propio proyecto del MAS, ¿no? En el imaginario de la población en general y particularmente de los trabajadores, la llegada al poder del MAS significaba chao, decreto supremo 21060, pero en la realidad las cosas quizás no se han cumplido en la medida que se deseaba. Y entonces, ¿cuál es el impacto, digamos, de esta política laboral del MAS, particularmente en el mercado laboral? Bueno, a ver, empezaremos. ¿Qué ha pasado con la eventualidad, ¿no? Esto de la eventualidad bueno, pues el discurso inicial era que se tenía que eliminar la eventualidad, ¿no? La estabilidad laboral, la búsqueda. Bueno, en realidad, digamos, lo paradójico, y si tú ves la información, ¿no?, que se tiene, es que la eventualidad no ha desaparecido, ¿no? Se ha mantenido y en algunos casos se ha expandido, ¿no? Lo interesante es ver, por ejemplo, que de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho en el sector industrial, por ejemplo,
la patronal en el sector privado mantiene entre un 30 o 40% de fuerza de trabajo eventual. Digamos que es su reserva de ajuste para responder a los movimientos de mercado, las épocas de alza y las épocas de baja de los mercados, ¿no? Entonces tienen ahí, podemos decir, un ejército de obreros fluctuante a los que atraen o repelen de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces, ahí hay una franja flexible de obreros que se ha mantenido, ¿no? En algunos casos ha crecido, en otros casos ha disminuido, pero no ha desaparecido. ¿Y dónde es que se ha expandido de forma más notoria, digamos? Es en el sector público, y eso es lo más paradójico. O sea, dentro de todo lo que significa, por ejemplo, estas obras que ha llevado adelante el MAS con el discurso de Evo Cumple, todo lo que ha significado la construcción de infraestructura, en fin, que en este periodo pasado, ya no podemos decir ahora, sino en pasado, o sea, en la etapa de auge, se ha incentivado, digamos, y ha sido uno de los elementos que también ha dinamizado el mercado interno en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, inicialmente se lanza una norma, una ley que hace que todos estos trabajadores, por ejemplo, del sector municipal, de todo lo que significan las obras públicas, entren dentro de la ley del trabajo, ¿no? Con ciertas limitaciones, pero bueno, que entren dentro de la ley del trabajo. Pero al mismo tiempo, o sea, estos proyectos de construcción que se entregan, estos proyectos de infraestructura, van con un condicionamiento. Sale otra ley que se llama ley institucional, creo, que determina que del dinero que se gasta en estos proyectos, solo el 25% se destina a salarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Como hay una limitación, una restricción, lo que van a hacer los que llevan adelante los proyectos es recurrir justamente a la terciarización, a la subcontratación. Y entonces lo que encontramos en todos, como tú también puedes ver en la información, apreciar en la información que se muestra, en todos, lo que podemos decir, los puestos, en todas las ocupaciones, un importante porcentaje también de este ejército de obreros fluctuantes, ¿no? Que van y vienen. Entonces, en el tema de la eventualidad, lo que podemos decir es que la finalidad que se buscaba no se consigue por una parte, y por otra, más bien se extiende a ciertos sectores de del mercado de trabajo, ¿no? Como es el sector público. Ahora, otro asunto, digamos, es este de los beneficios sociales. Los beneficios sociales, en términos generales, tampoco han crecido en cuanto a cobertura de manera significativa, digamos, respecto del periodo neoliberal, ¿no? Y ese es un indicador justamente de dos cosas, pienso yo, ¿no? O sea, por una parte, justamente porque esto de no hacer, o sea, esto de reducir la eventualidad no ha funcionado, ¿no? Y por otra parte, cuando hay un ejército de obreros fluctuantes, lo que puede hacer el patrón continuamente es evadir los beneficios sociales y obligar a los trabajadores, por las condiciones del mercado de trabajo, ¿no ve?, a que trabajen sin esos beneficios sociales. Entonces, si uno cruza esos dos datos, lo que ve es que evidentemente el fracaso en el asunto de la eventualidad, y además el hecho de que no es solo ni fundamentalmente la norma la que te va a permitir conseguir como trabajador los derechos laborales, sino la propia dinámica del mercado de trabajo y la correlación de fuerzas, lo que va a hacer en último término, digamos, que tampoco se tengan resultados tan significativos en cuanto a la cobertura de los beneficios sociales, ¿no? Ahora, el otro cuadro que también es interesante mostrar es el otro eje, digamos, de la política laboral, y es el que tiene que ver con la sindicalización. En una etapa inicial, como se puede ver en la información, evidentemente lo que se ve es que esta política permitió un crecimiento, ¿no?,
en cuanto a las organizaciones sindicales y a la tasa de sindicalización. Pero luego, o sea, el hecho de que el propio gobierno empezó a ocupar los espacios sindicales, empezó a frenar desde ahí. Esto es algo paradójico, pero desde las instancias de las federaciones de fabriles, desde las instancias sindicales superiores, los propios dirigentes empezaron a poner una serie de cortapisas para que, por ejemplo, los obreros fluctuantes puedan sindicalizarse, ¿no? Entonces, una vez que asciende al poder, una vez que pasa la etapa, podemos decir, de romance con los sectores populares, el propio régimen también se encarga de lanzar, digamos, una serie de dispositivos que frenen este proceso, y eso se ve en la información, ¿no? Entonces, todo esto que se ve, digamos, toda esta dinámica finalmente me llevó a caracterizar esta política laboral como ambigua, o sea, una política que evidentemente expresa el contenido de clase del proyecto del MAS, que en el fondo, o sea, responde a los intereses patronales, ¿no? Pero al mismo tiempo es un régimen que se reviste de un discurso populista, de un discurso pro trabajador, en fin, y que tiene que guardar una apariencia, ¿no? Y yo creo que eso, en el caso de la clase obrera, durante un largo periodo de tiempo le ha funcionado muy bien, porque ha logrado controlar sus reivindicaciones, ha logrado mantenerlos por detrás y no como vanguardia de los movimientos sociales, y bueno, o sea, podemos decir que ese lugar de subordinación que ha tenido dentro del régimen siempre la clase obrera se ha mantenido, ¿no? Bueno, tampoco el mundo de la informalidad laboral ha ido mejorando, es decir, el trabajador se ve en la necesidad a veces de buscar sus propios emprendimientos para sobrevivir dentro de digamos, situaciones laborales muy a menudo precarias, como una suerte de esperanzas traicionadas para el mundo del trabajo. ¿Y cuáles son las medidas laborales de emergencia que el MAS, digamos, tiene pensado o ha pensado frente a la crisis? Bueno, o sea, ya pasada, digamos, la etapa de auge, y más o menos de manera más notoria, digamos, desde el año pasado ya se empieza a sentir los efectos de la desaceleración económica que se vive, ¿no? Y eso ha tocado a varias empresas, ¿no? Primero a las pequeñas, luego a las medianas, pero a través del trabajo de terreno que nosotros desarrollamos de forma permanente, vemos el caso, digamos, de despidos no grupales ni nada, pero una política, digamos, de despidos de la patronal, ¿no? Justamente valiéndose de esta ambigüedad de la política laboral del MAS, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza a sentirse el desempleo, empieza a sentirse también la desaceleración de la propia dinámica del mercado interno, y ante eso, o sea, las medidas de emergencia que ha asumido el MAS tienen que ver con un convenio, ¿no?, que ha firmado con el sector privado, para que el sector privado, bajo determinadas condiciones, genere un empleo en este periodo, digamos, de desaceleración económica. Entonces, lo que se nota ahí, digamos, es que básicamente el tipo de empleo que empieza a querer generar es justamente un empleo eventual, un empleo precario, un empleo circunstancial para de alguna manera paliar los efectos de la crisis. Es decir, profundiza aún más, ¿no?, la gran diferencia entre el discurso aparente y la realidad de los hechos, porque además esto lo hace a nombre de, nuevamente,
generar empleo, defender los derechos de los trabajadores. O sea, a través de su convenio lo que dice es que está haciendo este convenio para que ellos entren a trabajar con cierta seguridad. En el fondo lo que está ofreciendo es fuerza de trabajo mucho más barata, digamos, a la propia, subvencionando a la propia empresa privada, digamos, para que cuenten con una fuerza de trabajo mucho más barata. No otra cosa significa, por ejemplo, cuando dice que ellos van a ser los que van a aportar a la seguridad social los beneficios y no el patronal. Un poco para aclararme la figura, habías tocado en el programa el aspecto salarial y habías mostrado un poco la dificultad de pasar de lo que significa un incremento salarial nominal a lo que significa el salario real, es decir, que contempla, digamos, la subida de precios y todo. Claro que sí. Pero hay un tema, ¿no? El salario mínimo sí ha sido aumentado notablemente y eso es parte de una redistribución quizás de la riqueza acumulada. Sí, pero en términos generales, o sea, si uno analiza la información, aquí puedes ver también, ¿no? El salario real en muchos casos y en determinados periodos en la era del MAS, como podemos ver, ha caído a los mismos niveles o incluso por abajo de los niveles que tenía en la etapa neoliberal. O sea, evidentemente el salario mínimo puede haber crecido, ¿no? Pero si uno ve el salario, la subida del salario nominal en la clase obrera en general, en términos generales, lo que va a ver es que el salario real, la capacidad de compra, si bien en algún periodo ha tenido un pequeño repunte, la tendencia ha sido a caer, ¿no? Entonces, pero sin embargo, o sea, el hecho de haber, podemos decir, utilizado un discurso, ¿no? Yo creo que ha tenido un efecto ideológico y político muy importante, ¿no? De ver que cada año se les sube el salario, que el salario mínimo, que era, qué sé yo, antes de 1.200, 1.300, 1.400, había en 2.000, entonces evidentemente tiene un efecto, porque la clase obrera, o sea, para sentir en sus condiciones de vida el resultado de la bajada de los precios, ¿no? Además ya no lo visibiliza el gobierno, sino los visibiliza los comerciantes, ¿no? Ya no lo visibiliza el patrón, ¿no? Sino que empieza a visibilizar otros frentes, ¿no? Y eso también disuelve la contradicción fundamental, porque finalmente ¿a quién favorece la caída del salario real, de nuestro propio salario real, aunque no seamos obreros, digamos? ¿A quién favorece? Favorece a los que producen bienes y servicios, es decir, a los patrones, ¿no? Entonces hay una redistribución a través del mercado, que lo que el patrón pierde por un lado, lo gana muchas veces 2 o 3 veces más por el otro, ¿no? Y para terminar, Tania, ¿algún comentario final? Bueno, o sea, yo, ¿qué puedo decir respecto de esto? Que es importante, digamos, a la hora de hacer un análisis, como en este caso, de un aspecto de la política pública, podemos decir, del MAS, es importante para visualizar los verdaderos alcances y las verdaderas limitaciones que tiene una determinada política, situarla dentro de un contexto mucho más amplio, es decir, dentro del propio proyecto histórico del movimiento al socialismo. Eso nos permite comprender finalmente las paradojas de esta política laboral, porque si no aparece como un contrasentido. Pero si uno la sitúa dentro del proyecto de desarrollo del capitalismo andino-amazónico, evidentemente comprende, ¿no? Por una parte, o sea, que el MAS tenga un discurso populista, ¿no? Y que al mismo tiempo favorezca a la patronal, porque incluso un discurso de socialismo, ¿no? Un
un discurso permanente de socialismo, que hay mucha gente que incluso se lo cree, ¿no? O sea, que cree que lo que ellos proponen es el socialismo. Pero por otra parte, o sea, lo fundamental, lo que guía los hechos, ¿no? Es que no salen de su propio proyecto, que además está inscrito, y lo he dicho muchas veces, en sus propios planes de desarrollo. Y es a lo que en último término responde, es decir, una política laboral evidentemente ambigua, pero que en el fondo responde a los intereses de los patrones. Bueno, yo creo que la información que nos has dado, Tania, es para analizarla, para seguir profundizándola y finalmente, bueno, no seguir creyendo en un sueño que muy probablemente es poco realizable. Muchísimas gracias, Tania, por haber estado con nosotros en este programa. Estimados televidentes, hoy hablamos de la política laboral implementada por el MAS, mostrando ciertas paradojas que no se pueden ya ocultar. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.